que hay. Yo sé que todos, en todas las familias hay necesidad, hay peticiones que hacer al Señor, y siempre el Señor está presto. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas o dificultosas que tú no sabes. Sí. Entonces todo eso es promesas que el Señor ha dado. Y es la guianza por medio del Espíritu del Señor que ha dado la palabra a través de los tiempos, a través de los profetas. Y todas las promesas que empezaron a cumplirse con la venida del Señor Jesucristo, con el establecimiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo vino. La iglesia es también la concretización de las cosas que estaban previstas en el Antiguo y dichas en el Antiguo Testamento, de tal manera que corresponde a el acercamiento del reino de Dios, el reino de los cielos, a esta humanidad. Por eso dice la Escritura: y predicar y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Hay otra expresión que dice arrepentidos y creer en el Evangelio. El Evangelio, traducido de una manera sin mucho dificultad o una forma sencilla o complicación, es buenas noticias o buenas nuevas. Y no hay mejor buena noticia para esta humanidad que la noticia de que hay un camino de salvación, que hay la forma de cómo Dios ha provisto para librarnos de la ira venidera. Yo sé que son cosas que ya casi no se oyen por ahí, pero todavía Dios tiene su remanente, buscando que la palabra llegue tal cual es y con el propósito para lo cual ha sido dada. Una de las enseñanzas del Señor es que hay que estar constantes pidiendo y clamando en oración. Y puso el ejemplo de aquel juez injusto que no tenía temor de Dios ni respetaba a nadie, y aquella mujer viuda que todos los días iba a pedirle que le hiciera justicia. Entonces dice, con tal de que esta mujer ya no la esté mirando aquí, no voy a hacer que me saque de quicio, le voy a hacer justicia. Si eso es lo que dice el Señor, fíjense lo que dijo el juez injusto. Ahora dice, vuestro Padre Celestial no contestará a todos los que claman día y noche. A Él no tardará en contestar. Así es. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, estamos reunidos en este hogar con el propósito, bendito Padre, de conocer más de ti, de tu palabra, del Evangelio que tú has provisto para esta humanidad, Señor. Te damos gracias porque has prometido tu presencia en toda reunión en la cual, Señor, el motivo es estar en conocimiento más y más cerca de ti también. Y eso, Señor, nos garantiza, donde están 2 o 3 congregados, Señor, en tu nombre, tú has prometido estar en medio de esa congregación, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, cada petición, expresa y no expresa, que tú ya conoces, Señor, en cada familia que se ha
relacionado o enlazado a este estudio. Señor, ponemos en tus manos las prioridades en este hogar, para que tu Santo Espíritu, Señor, vaya trabajando en cada una de ellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos nuestro clamor ante ti por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Cada hogar de cada familia representada aquí, Señor, lo ponemos en tus manos. Los hijos que tienen que ir a la escuela, Señor, a recibir instrucción, sea la gracia tuya, mi Señor, en ellos, que puedan reflejar, Señor, que la gracia y la misericordia tuya está sobre ellos, guiándolos, cubriéndolos, abriendo su entendimiento, liberándolos, Señor, de toda insidia y de toda trampa maligna que se esté preparando o esté preparada en contra de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, sea tu gracia en ellos. Los que tienen que ir, Señor, al trabajo para traer, Señor, lo necesario a cada hogar para su mantenimiento, para su alimentación. Señor, prospérales y bendice la sementera de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Señor. También los quehaceres domésticos, Señor. Un trabajo muy importante en el hogar, en la formación de los hijos. En todo ello, mi Señor, sea tu gracia y tu misericordia reflejada, Señor, en todo ello, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, la petición de mi esposa. Tú conoces, Señor, la situación de Yolanda, bajo qué gravedad o hasta qué grado de gravedad, Señor, está el problema después de la operación a que fue sometida. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu gracia y tu misericordia, Señor, en restauración física de ella, Señor, y también tu restauración, Señor, del alma no pase desapercibida, bendito Padre, en el nombre de Jesús. La relación espiritual que todos necesitamos, Señor, la ponemos también bajo tu cuidado. Enséñanos, como dijo tu siervo Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Rosario, I'm sorry. Rosario, te bendiga, Rosario. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Rosario. ¿Quién está? Rosario. ¿Cómo está? Rosalba. Dios los bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿Qué dice ahí abajo? Dice, gracias al grupo por las oraciones por Richard Lemuel. Muchas gracias. Richard ya está en Búfalo, recuperando. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Señor, sea la gloria. Y por Ron. ¿Trajiste audífono? Bueno, pues bendito sea Dios. El domingo tuvimos una plática sobre lo que es la iglesia y vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir trabajando en ello porque debe de conocerse
la realidad de lo que el Señor ha venido a traer, que contraer y levantar y fundar la iglesia. La relación perdida del ser humano para con Dios a causa del pecado es algo que ha agravado la situación de la humanidad desde el principio, desde los inicios, desde que Dios formó los primeros seres humanos. Y digo los primeros porque hasta el día de hoy los sigue formando. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O como dice en Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este versículo yo lo memoricé Entonces, cuando estaba como de unos 7 años. Mi mamá empezó a ir a la iglesia y fue el primer texto que ella me entonces memoricé. vemos que ya tiene historia. Sí, ya tiene historia este versículo. Bendito sea Dios. Y ella no era cristiana. Bueno, Mi mamá empezaba a ir a la iglesia a leer la palabra y fue el primer texto que me dijo una noche, vente, lo vamos a aprender, y lo aprendimos. Todo esto, cuando el hombre perdió su privilegio, porque es un privilegio, ya no vamos a decir su capacidad, su privilegio de estar en la presencia de Dios a causa del pecado, entonces fue cuando perdió la capacidad que Dios le había dado y le fue reducida enormemente. Primero, la sentencia por la desobediencia o el pecado es la muerte. Y en esa muerte, que se llama separación de Dios, ya no puede, a causa del pecado, no pudo sostenerse en la presencia ni ante la voz de Dios. La Biblia dice que estaba siempre en comunicación Dios con su criatura. La hizo de una manera en perfección. La formó de tal manera que fuera en semejanza a Él para que pudiera estar en su presencia. Y todo eso fue lo que el hombre perdió su capacidad intelectual, de tal manera que Dios le ha permitido al hombre en su gracia, le ha permitido que tenga avances en conocimiento, en la ciencia, en todo ello. En el libro de Daniel fue dado a conocer al profeta Daniel por medio del ángel, en una revelación que Dios le dio, como señales que iban a venir en el fin de los días. La ciencia será aumentada. No podemos pensar o decir que no se necesitaba ciencia en aquel tiempo. De hecho fue quitada porque ciencia quiere decir conocimiento. Y el estar en una relación con Dios en una manera de perfección, no puede existir un mayor conocimiento para el ser humano que esté por encima de la capacidad de tener y ser en semejanza a Dios y tener una relación con Dios.
El Señor Jesucristo acusó a los judíos y a los fariseos, a los escribas, de haber robado la llave de la ciencia del reino de los cielos. Que la relación con Dios. Exactamente. Wow. No existe otra mayor para el ser humano, aunque no lo vea así el ser humano, ¿La llave de la qué? de la ciencia del reino de los cielos. Entonces, cuando dice ciencia se refiere también al conocimiento. La ciencia, eso es conocimiento. De tal manera puede que el ser humano cayó en una tremenda desgracia y en una tremenda debate de estar en una posición de altura privilegiada, máxima, que no existe ninguna más allá. De una manera muy perniciosa y sutil el maligno trabajó en ello. Nada de esto obviamente que escapa al conocimiento de Dios, de las cosas que iban a suceder, porque según la Escritura nos enseña, la redención del hombre ya estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Así que todo está en el conocimiento de Dios. No existe mayor ciencia que la ciencia de Dios. No existe mayor conocimiento que el conocimiento de Dios. Y al crear al hombre a su imagen y semejanza, lo creó de una manera que tenía todo al alcance de su mano y de su sabiduría. No necesitaba el hombre muchas cosas que ahora necesitamos. Porque no estaban bajo la naturaleza caída y pecaminosa que fue adoptada en ese momento, al estar en incompetencia de estar ante la presencia de Dios. El hombre ocurrió lo primero, que es la muerte espiritual, la muerte de esta que se llama separación de Dios. De ahí viene a una naturaleza caída y pecaminosa que no puede estar en su presencia, la presencia de Dios, debido a su santidad, debido a la perfección. Pero la promesa dada por Dios de restauración al hombre caído es algo grande para esta humanidad. El ser humano en su mayoría o no la conoce o la tiene como en cierto olvido a causa de tanta maldad que hay. El maligno cada vez está trabajando más desesperadamente porque sabe que su tiempo también está corto, está cerca ya. De cualquier manera podemos ver nosotros la gracia y la misericordia de Dios, como dice el apóstol Pablo, que donde abunda la maldad o abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para ello. Ninguna cosa que haga el maligno o el ser humano en contra de lo que son las cosas de Dios va a quedar por encima de lo que el Señor ha hecho o de lo que el Señor tiene para el cumplimiento de sus propósitos. Y a través de la historia bíblica miramos muchas cosas que vinieron a traer juicio a la humanidad a causa de ello. El crecimiento de la humanidad, en la misma forma que crecía el pecado, crecía la violencia, y Dios empezó a traer juicio en todo ello. Uno de ellos fue el diluvio, donde acabó prácticamente con casi toda la creación humana. Toda la generación de Caín
pereció ahí y los demás también. Los demás descendientes, incluso de Set, cuando ya hubo una mezcla de que los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Dios, de la línea de la descendencia de Set, por donde viene la línea de la promesa, se juntaron con los hijos de los hombres, que eran los hijos de Caín. La situación de ellos, yo sé que hay mucha especulación en esto y mucha gente busca de que dicen que vinieron los ángeles y se aparearon con las hijas de los hombres. Es una locura eso. Los ángeles es una creación limitada que hizo Dios, pero ellos no tienen cuerpo, ellos no se reproducen porque son seres eternos. Es una realidad. Los que se pervirtieron, que siguieron a Satanás, son los demonios que hay y están bajo sentencia ya decretada para ellos, y saben el lugar a donde van y saben su tiempo también. Por eso cuando venía el Señor, algunos poseídos por el maligno decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Tú eres el Santo de Dios. No es llegado nuestro tiempo todavía, ¿por qué nos atormentas? Otros le dijeron: no nos envíes al abismo, permítanos entrar en aquellos cerdos que están allá. Porque ellos saben que no es su tiempo, pero también saben que está cerca. El Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, no dice que va a ser juzgado. Entonces todo esto tenemos que conocerlo como iglesia, porque la iglesia es, ¿cómo podríamos llamarle? Mecanismo, institución, organización. Es que la iglesia no cabe en ninguna de esas cosas. No. Es algo mucho más sublime, porque es lo que el Señor ha venido a levantar y a fundar sobre Él mismo, que es la roca eterna de los siglos. Es un mismo sentir. Entonces, lo que vino el Señor a formar fue la iglesia, para que por medio del evangelio de restauración el ser humano pueda volver a tener esa relación perdida para con Dios. Por eso les digo, no es una organización, no es una institución como se hacen llamar ahora, ni es una cadena de religiones, mucho menos. Todo eso es inventado y hecho por la carne, por el ser humano, movido por doctrinas del maligno, doctrinas de demonios, para llevar en ignorancia a la gente de las cosas reales que Dios tiene para la restauración del ser humano. La Biblia dice que Dios formó la tierra para que la habite el hombre, el ser humano. Eso dice la Escritura. Y la tierra es heredad de la humanidad dada por Dios, para los propósitos de Dios. Y cuando la lleve de regreso a la perfección para lo cual Él formó a la humanidad y formó esta tierra, Él mismo, su tabernáculo, la nueva Jerusalén, dice la Escritura, no hecha con esfuerzo humano, ni hecha en este mundo, descenderá del cielo de Dios y va a posarse sobre esta tierra. Va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Es algo grande, grandísimo, enorme. Una ciudad que no hay capacidad humana para poderla construir. No existe. Grandísima. Si se pusiera en Estados Unidos, probablemente abarcaría el 80% del territorio nacional de los Estados Unidos. Grandísima, enorme. Puede ser menos, puede ser más,
Es para tener una visión de lo grande que es. Lo mismo que mide de frente, de fondo, lo mismo que mide de altura. La Biblia habla de 12,000 estadios por lado y de altura también. Es una ciudad cúbica. Y 12,000 estadios, un estadio estaba valorado aproximadamente como en 180 metros. Uno nomás. Un estadio. Entonces, eso es una de las cosas gloriosas que el Señor tiene. Cuando haya suprimido toda maldad de este mundo, cuando haya suprimido toda situación de pecado, cuando haya quitado todos los enemigos y todos hayan sido puestos debajo de los pies del Señor Jesucristo. Ese es el trabajo para el cual el Señor ha levantado la iglesia, para dar a conocer lo que Dios ha dado para la restauración del ser humano. El capítulo 2 de Proverbios nos habla sobre lo que estamos comentando, de cómo Dios formó la tierra para ser habitada de esa manera, en un estado en el cual no va a haber pecado, no va a haber transgresión, en estado de pureza. ¿Hasta dónde lleva el Señor todo esto? Después de algunos consejos que está dando sobre las excelencias de la sabiduría, y se me hace un momento bueno para leer un poquito más en este mismo capítulo 2 sobre las excelencias de la sabiduría. Vamos a leerlo todo el capítulo 2, que no es muy largo, para poder tener una idea un poquito más centrada en ello. Hijo mío, si recibieres mis palabras, piensa bien que vuelve otra vez un sí condicional aquí, de lo cual estuvimos hablando también el domingo. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Piensa bien de cómo está hablando en ello, y no se separa de lo que hemos hablado. El conocimiento o la ciencia es lo mismo, pero va involucrado la sabiduría, buscar la prudencia, buscar a la inteligencia, la sabiduría. Ajá. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a ver, déjenme ver una cita que anoté aquí. ¿No será la Reina Valera? Esa es King James. ¿Es King James? Sí. ¿Pero traducida en español? Sí, ¿En español? esa es King James.
Ay, qué bueno. Yo no lo Entonces en Efesios capítulo 1 nos está hablando algo de esto. Y vamos a leer, anoté yo el versículo 8, pero vamos a leer el 7. Del versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del tiempo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En esta parte que estamos hablando, hace mucho énfasis en el proverbista en lo que es la inteligencia y la sabiduría. Y esto es una de las cosas que nos habla la Escritura, que están en Cristo Jesús. Según lo describe en Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Dice así, el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre del rey David. El rey David le fue dada la promesa de parte de Dios que de su linaje, de su descendencia, iba a nacer el Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Y ahí aún Isaí no había nacido. No, o sea, y no, todavía le faltaban como entre 500 y 600 años. O sea, ellos de todas maneras, a pesar de que se llamaba Isaí, ellos no sabían que entonces, dice así, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, todo lo que estamos hablando son atributos dados o cómo se conocía en su eternidad el Hijo de Dios antes de venir a nacer. Entonces, volvemos a Proverbios. En el versículo 6 fue lo que leímos, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y mira, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjense bien, cuando escuchamos comentarios como aquellos que hizo aquella mujer que te visitaba en tu casa, ¿dónde estaba Dios para que impida lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en tal parte, lo que sucede en esto? Ellos buscan, sin tener un conocimiento de ninguna de estas cosas que corresponden a Dios, hacer un juicio o exigir alguna situación. Ven que hay algo
que para ellos les parece malo, y obviamente que lo es. No podemos decir que es bueno. Claro que todo lo que es producto de la carne, por el solo origen, ya está fuera de la presencia de Dios. Pero exigen que Dios intervenga en medio de un mundo de maldad, cuando se están corrompiendo las sociedades. Exigen que Dios baje y ponga un alto y que arregle esa situación en particular. Pero distan ellos de tener una relación con Dios o un conocimiento de Dios. ¿Cómo funciona todo esto? Primero, como dice el versículo 1, si recibieres mis palabras. Para empezar, esa condicional ellos la ignoran, no la aceptan o la han ignorado. Y mire qué tan importante, si recibieras mis palabras, o sea, qué tan importante es la palabra. Piensa bien cómo el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Versículo 7. Si permanecieres en mí, o sea que la condicional no se aparta de ninguna forma. Otra vez. Es un sí condicional. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Eso nos enseña de una relación completamente cerca y estrecha con el Señor. ¿Qué más dice? Pedí todo lo que quieras y será hecho. Sin ninguna duda, sin ningún obstáculo. ¿Cuál es el propósito de eso? Que en todo ello es glorificado el Padre. Ninguna cosa que no glorifique al Señor no glorifica al Padre. Ninguna sola cosa. Y el Señor dijo, gloria de hombre no recibo. Ahí está en Juan 5:41. Y en Juan 5:34 dice, testimonio de hombre no recibo. Es todo eso a causa de la naturaleza caída y pecaminosa en que nos movemos y tiene dominio sobre nosotros. A causa de eso es. Todo en la relación con Dios es condicional. Y Dios es fiel. El problema es la infidelidad de la naturaleza caída. Eso es una situación real que tenemos que entenderla y ver cómo funciona y ponerla. Cuando venimos al Señor, la naturaleza caída y pecaminosa debe de quedar en forma inactiva. No nos podemos hacer de ella. Ya hablamos de ello varias veces. En ella vivimos, es un cuerpo que tiene que ser redimido. Pero esto es grandísimo, Luna. ¿Ah? Esto es grandísimo porque esto, pues uno escucha o yo también alcancé a creer, no, pero pues es que yo hablo con él. Sí. Pero no solamente eso. Bueno, ahorita, ¿qué más? Porque él está poniendo una condición para que yo tenga esa relación. En todo es condicional. Fíjense bien, desde que empezó a tener relación con el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, el pueblo, antes que existiera el pueblo de Israel, con los padres. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. No más. Así que no hay de otra. ¿De qué manera el Señor provee todo? La otra vez hablamos de cómo el Señor provee para lo que es tu ministerio sin aceptar cosas que le sean fuego extraño.
Él hace fluir los recursos porque Él es el dueño de todo. Así dice, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Y cuando se va a hacer algo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, nada que no sea movido o de obra del Espíritu Santo glorifica al Señor. Pero Jesucristo dijo que una de las funciones del Espíritu Santo es que lo iba a glorificar a Él. Ahí está en Juan también. Él me glorificará a mí, dice, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué es lo que es del Señor? Principalmente para nosotros, su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso es lo máximo que nosotros podemos ver del Señor para esta humanidad. Porque no existe mayor milagro sobre este mundo, sobre esta humanidad, que el milagro de la redención, hecho y realizado, llevado a su cumplimiento por el Señor Jesucristo, en ese sacrificio de la cruz del Calvario. No hay cosa que esté por encima de ello. Absolutamente no lo hay. De ahí emana todo. Ahí es en donde empezamos a tener contacto con la naturaleza divina. El Espíritu del Señor nos las hace partícipes, pero no nos podemos deshacer de este cuerpo todavía. El cuerpo tiene su tiempo de redención también. Y eso será en el momento en que, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en Tesalonicenses y a los Corintios, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí no dice que van a haber ángeles tocando la trompeta, no. El mismo Señor, dice. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Son la voz de arcángel que es de autoridad? Claro que sí. O sea, la alta jerarquía. Fíjate bien cómo el arcángel normalmente es conocido como el mensajero de Dios, como el que administra las cosas de Dios. El arcángel Gabriel, por ejemplo, el que fue enviado a dar el mensaje para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y a los 6 meses fue enviado a dar el mensaje para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y en Daniel también fue? Hay algunos, pero en Daniel habla principalmente del arcángel Miguel, que de acuerdo a la palabra En este caso es el arcángel Gabriel. es el que mueve las huestes de ángeles guerreros de Dios. Y es el príncipe, el arcángel Miguel es el príncipe que defiende a Israel. Arcángel Miguel. Ajá. Porque siempre lo ponen con la espada. Sí, ¿dónde está? Sí, de hecho... Acuérdense bien el nombre de Dios. Entonces arcángel no es un ángel. Ángel, arcángel, querubines. serafines y querubines. Son 4. 4 diferentes. O jerarquías. Son, Sí. ok. Los Son querubines, los ángeles son los que están más con sí, nosotros. entre lo que son los querubines Querubines. es en donde está la presencia de la gloria de Dios. Esos, los serafines son Los los que serafines. siempre están cantando santo, santo. ¿Sí? Habla de serafines y habla de querubines. querubines. Principalmente los querubines tienen una función de más cercanía, donde está netamente la presencia de la gloria de Dios. Por eso, una de las representaciones de la gloria de Dios era en el arca del pacto, estaba formada por querubines. Ahí los pusieron. Y el Señor, cuando expulsó al ser humano
de su presencia Era un serafín. puso querubines para que resguardaran el camino y no lo dejaran regresar. ¿Y él era un serafín? ¿O qué fue él? ¿Quién? Sí. El maligno era un querubín. Querubín. Estaba arriba. En la presencia de Dios. Por eso les dije el otro día, el enemigo a destruir por parte del maligno es la iglesia, porque la iglesia ha sido llamada a estar en la presencia misma de Dios, de donde fue destituido él. Oh, santo eres. Fíjate bien cómo dice en Ezequiel, querubín protector. Tú te paseabas en medio de las piedras de fuego en Edén, en el monte de Dios, ahí te puse. Y el día de tu creación ya estaban listas las flautas y los tamboriles, o sea, era el encargado de la adoración celestial. Pero la quiso para él. Perfecto eras en todos tus caminos, dice, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y de ahí fue destituido. Una de las cosas con las que ha corrompido a la iglesia es la clase de música. La clase de música. De música. La iglesia actualmente ha seguido más a los cantantes que han deformado la música de adoración a Dios. Y además se han hecho millonarios muchos de ellos. Y todavía lo peor del caso dicen, ese es mi ministerio. No hay tal ministerio. La basura. Exactamente. O sea, las cosas están tremendamente fuertes. De ahí de cómo el diablo busca siempre corromper el Evangelio de Cristo. El ser humano que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios es el enemigo a destruir por parte de él. Por eso hay tanto ataque. Y la Biblia dice que el infierno, el lago de fuego, fue creado para el diablo y sus demonios. No para el ser humano. No para el ser humano, pero el ser humano se empecinó en llenarlo. Que le ha hecho caso al diablo. Exactamente. Esa es una situación terrible. Que no se habla ya de ello. Hay iglesias que se hacen llamar iglesias que tienen prohibido mencionar la palabra infierno. Quieren que toda la gente esté muy cómoda ahí. Porque tienen grandes propiedades, grandes instalaciones, estilo de vida lujosos. Si la gente abre los ojos a la realidad, ¿cómo van a mantener todo ese tipo de estructuras en que viven? El Evangelio no fue traído al ser humano para que tengan un nivel de vida millonario. El Evangelio fue traído como la única posibilidad dada por Dios de que el hombre llegue al estado de perfección otra vez, el ser humano. No es para otra cosa. El Evangelio es para transformar vidas, conductas, para redimir el alma que ha pecado y que tenga la oportunidad de tener nuevamente una relación con Dios. Y eso fue establecido por el Señor Jesucristo y fue dado a su iglesia para que trabaje en ello. No fue encomendado a los ángeles. Así como los ángeles ejecutan la voz de Dios, los creyentes, los cristianos, necesariamente tenemos que hacer el trabajo que se nos ha encomendado de ejecutar los preceptos y la voz del Señor Jesucristo. Lo que Él vino a traer. Las ordenanzas de Él. Ir y predicar o hacer discípulos en todas las naciones. Garantizando la presencia de Él en toda reunión.
Ese es nuestro propósito. Eso es lo que el Señor vino a hacer el trabajo. Es el trabajo. Acuérdense bien, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que somos punta de lanza, que estamos en el mero frente de batalla. Así es. Contra las huestes del mal. Lo que de gracia has recibido, tienes que darlo de gracia. Eso es lo que es. Pero muchos, movidos por el maligno, que mueve su ambición, su codicia y muchas otras cosas peores, están tomando el Evangelio de una manera completamente diferente para lo que fue dado. Y ya no es Evangelio su aplicación. Porque para que su aplicación sea valorada y no sea fuego extraño a los ojos de Dios, tenemos que ver lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:10. ¿Busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Si agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. No sería apóstol del Señor Jesucristo. Un apóstol es un enviado. Y todo aquel que va a llevar las nuevas de salvación es un apóstol. Y no necesita títulos. Porque el Señor Jesucristo, que fue el apóstol de la redención, enviado por Dios directamente, dice: Padre, como tú me enviaste, así yo los envío a ellos. Y el enviado nunca es mayor que el que le envió. Si no tenemos la sabiduría dada por el Espíritu de Dios en todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Dar palos de ciego. Algo que no glorifique al Señor. Y si no glorifica al Señor Jesucristo, no glorifica a Dios. Dios envió al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos envía a nosotros. Y no es una cosa fácil. Porque dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Qué comodidad, ¿verdad? ¿Es cierto? Así fue. Así fue exactamente. Así fue exactamente como el Señor fue enviado por el Padre en medio de lobos. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con él? Lo atacaron, lo mataron. Exactamente. Y el Señor ya les había dicho. Lo robaron. Ok. El Señor ya les había dicho y hablado de ello. Cuando le habló en la parábola de los labradores malvados. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo y saberlo. ¿De qué manera? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si te inclinas a la prudencia también, dice aquí, pero si guardas los mandamientos dentro de ti. Y no estoy hablando exclusivamente de lo que serían los 10 mandamientos, como ya los tratan algunas religiones. Y dar oído, o sea, estar atento tu oído a la sabiduría. Y si la buscares de una manera como buscas la plata, ¿cómo busca la plata la gente? A ver, ¿cómo le hago? Todo ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y a veces que no se detienen en si las cosas son lícitas o son ilícitas. Y las cosas ilícitas que les producen más dinero, aunque vaya de por medio la vida de ellos, lo hacen. Lo hacen. Si con esa misma intención se buscara la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, y si la escudriñares como a tesoros, entonces, dice, entenderás
el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oye, sopa. ¿Qué sopa? Ahorita quieren que les llegue como el sacudir de una varita mágica. ¿No es cierto eso? Oye, ¿qué sopa? No es cierto, entonces dejaría de haber condicionales. Dios lo puede hacer. Para él no es el menor problema eso. Ni el mayor mucho menos. Pero no es ese el propósito de él. Por eso, porque la gente no busca eso, ahora y dejemos a la gente de afuera, porque la iglesia no busca eso. Tenemos un Dios todopoderoso que es movido a misericordia, que perdona la maldad, el pecado y la iniquidad. Así dice la Escritura. Entonces, ¿por qué estamos tan garroteados? Pues, ¿qué nos pasa, Memo? Porque Por abatidos. se siente uno hasta inservible. Claro. Porque nos hace falta ir un paso más allá en la búsqueda. Pero yo he probado esa búsqueda, ¿no? No, es que no hay que solo probarla, hay que seguirla. Un paso, otro paso. Acuérdense bien que un camino comienza con el primer paso. Por largo o corto que sea el camino, siempre queda el primer paso. Cierto. Es cierto. ¿Cierto, No verdad? comienza, pues sí. Entonces, si el camino es bueno o es malo, si empieza por el primer paso, de cualquier manera. Y si va por el camino equivocado, el primer paso te lleva a un segundo paso en el cual va uno a encontrar cosas cada vez más difíciles, o más peligrosas, o más adversas, contrarias. Y entre más avanza, es peor. Es peor. Pero si encontramos el camino bueno, es todo lo contrario. El primer paso, luego el segundo paso. ¿En cuál de esos pasos nos vamos a quedar en un confort? Aquí estoy a gusto. Cuando hay todavía mucho más. Es como cuando alguien viene a este país. Gracias a Dios por este país. ¿Cierto? Y se le es permitido habitar en él legalmente. Pero se queda en la pura puerta de entrada. ¿Qué va a conocer del país? Nada. Es que ahorita, como dice, hay mucha gente. Y se queda adelante y atrás porque se van y Se queda en que no quiero soltar el otro Ajá. y no quiero entrar en este otro. Es que la gente son muy conformistas, nada, como ahorita, y es como dice ahorita, mucha gente van a la iglesia, nada más también se confiesa y empieza a confesarse, ya todo también, ya como que todo el pecado se le va, qué sé yo, y ahí se queda, ¿verdad? Esa es la varita mágica. Sí. Esa Pero como vara dice, no hay que ser existe. persistente y hay que buscar más porque... Esa hay varita más. mágica no existe. Es que, y bueno, pongámosle que ya con la salvación se conforma. Hasta ahí llega. Ajá, he sido salvo ya. Ahora, No entra. hay otros. Es más. Hay más. Es que, de acuerdo a la Escritura, la iglesia necesariamente es peregrina aquí. Así dice la Escritura. Y dice el apóstol Pablo, nuestra vivienda no está aquí. Está en los cielos, en donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En esta otra versión no habla de vivienda, habla de ciudadanía. Los hijos del reino tienen todos los privilegios que da el reino. Los ciudadanos norteamericanos tienen los privilegios que da el país a sus ciudadanos, aunque anden en embajadas, en otro lado, están protegidos por este reino, por este país. Así es. Entonces, los privilegios al pueblo de Dios, fíjense bien cómo al hacernos participantes de la naturaleza divina, y no quiere decir que estamos desechando la naturaleza caída y pecaminosa,
porque no podemos todavía. No podemos. Está en el tiempo, como dije ahorita, en el cual el Señor levante a su iglesia. Lo importante y lo urgente es la redención del alma. Eso es lo urgente. Y que es grande, pero es, y no creo que la palabra sea tan fuerte, lo básico. Bueno, es que no se queda en eso. Es grande porque no puede ser operado bajo ninguna situación que provenga del ser humano. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. La iglesia, el Señor le dio todo, la dotó de todo, le dio poder, autoridad y le dio gloria. La misma gloria que el Padre le dio al Señor. Dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿Qué más quieren por encima de todo eso? ¿Qué más buscamos? Las cosas de este mundo, lo que va a perecer, las riquezas que no van a gastar en toda su vida y que además no saben ni en manos de quién van a parar, porque nadie sabe para quién trabaja. Quiero hacer una pregunta. A ver. Yo no sé si viene relacionado con esto, pero ¿cómo se formó el Papa? ¿El Papa? El Papa, porque estaba oyendo como en Facebook algo, ¿verdad? Que dice que el Papa, que es uno de los más cercanos de Dios, pero aunque cometa alguna injusticia, una violación contra los niños o qué sé yo, que no se puede ni juzgarlo, no lo pueden ni llevar a la cárcel, no Sí lo pueden hacer pueden. nada. Sí pueden. Lo que pasa es de que ese hombre ni es santo, ni está más cerca de Dios. No sé a qué Dios se refieran, pero no es eso. La iglesia, la llamada institución católica, empezó como en el siglo III y IV para tener control y dominio de la población del Imperio Romano. Constantino agarró un imperio completamente debilitado, como alrededor de 260 años de persecución a la iglesia por parte del Imperio Romano para destruirla. El diablo cambió su táctica, porque la sangre de los mártires era fertilizante para el evangelio. Mataban a uno y salían un montonal más por el testimonio que daban. Entonces el evangelio venció al imperio. Entonces cambió y juntó y corrompió a la iglesia. Formó como religión oficial del imperio a la religión cristiana. El Señor no vino a traer ningún tipo de religión. Y juntó la idolatría babilónica y la juntó con los hechos del cristianismo y dijo que era la misma cosa. Dijo que la mamá con el niño era María y Jesús. No es cierto. Cuando el Señor Jesucristo nació, esa imagen ya tenía 2500 años desde Babilonia. Desde ahí viene la idolatría de la Torre de Babel. Ahí existía lo que es ahora las monjas, en aquel tiempo se llamaba el Ministerio de las Vírgenes. Desde ahí viene. Y las cosas que hacen la llamada absolución, no te voy a absorber de esto, de allá viene también, ya se practicaba en ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró cristianismo y agarró la idolatría babilónica, hizo un sándwich, la juntó y dijo, esta es la religión cristiana. Cada persona que quería un puesto en el imperio tenía que bautizarse para poder obtenerlo, sin tener temor de Dios. Desde ahí empezó todo eso. Y desde ahí empezaron las grandes riquezas y las grandes propiedades para los sacerdotes.
porque el emperador empezó a dárselas. Y la iglesia real siguió siendo perseguida a sangre y fuego. Pero ahora, como el que mandaba se llamaba Iglesia Cristiana, y a los que eran los reales seguidores del Señor les pusieron el título de herejes, había que quemarlos en la hoguera. Y cualquiera que dijera otra cosa, eso es la realidad del catolicismo. Y en nuestros países que fueron conquistados, fue impuesta a sangre y fuego, al igual que el islamismo. Fue coincidencia porque ayer puse en mi Facebook puse un post supuestamente de la Iglesia Católica, de los papas, y también hablaba de la música, que lo que estaba mencionando, de que la verdad de que la música me comenzaron a meter en las iglesias. Sí. Que entonces, pero no era para Dios, es más para la gente. Ni lo que hacen dentro es para Dios tampoco. Sí, y todo eso, y de ahí comenzó a un montón de cosas, los peores la castigos. gente ignora porque quiere, toda la información Muy está cierto. a la mano. Sí. Muy cierto. Uno de los papas que sucedió a otro, mandó exhumarlo, sacarlo de la tumba para maldecirlo. Y luego fue arrastrado por la ciudad. Y después pero lo mandó a desenterrar para maldecirlo directamente. Date cuenta. Ahí está, eso está en la historia. La gente no sabe porque no quiere saber. Es que sí, es que ahorita, como dice, ya si uno dice lo que uno piensa o lo que uno, ¿verdad? Y como dice en la historia, en los libros y todo, pero la gente se ofende por uno que le dicen la verdad. La palabra de Dios tiene esa cualidad. Se ofende o se acepta, no puede permanecer indiferente. Y si se acepta, ya tuvo su función. Y si se ofende, ya tuvo su función. Por eso dice el Señor, mi palabra, que es más grande que la palabra del ser humano. Como es más alto los cielos que la tierra, así es mi palabra, más alta que vuestra palabra. Y mi palabra que yo he dado cumplirá para todo lo que ha sido enviada. No volverá a mí vacía. Es cierto. Es una realidad. ¿Quién es el que da la sabiduría? El Señor provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, dicho sea de paso, del hombre extraño, porque hay equidad en esto. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Ahí me aceita la garganta. Perdón.
ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, lo que había dicho al principio. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El amor cuando dice aquí que bueno, juicio y justicia, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ese todo buen camino es como todo lo que es el plan que Dios tiene para nosotros. Sí. Pues nos conlleva todo ello. ¿Cuál es el fin de todo esto? Para hacer su voluntad. Son cosas que... Que yo pregunto, ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es el plan y propósito? Porque los rectos habitarán la tierra. Ajá. Y los perfectos permanecerán. Oh, bendito Dios. Pues cubre todo el favor de Dios. Pues el propósito de Y el Dios era que el propósito. ser humano perfecto Habita. Es llevar, el propósito de Dios es volver toda la perfección. Y Como así fue empieza al desde el principio. Como fue al principio. El Señor Jesucristo dijo, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que no cambia a través de toda la Escritura, no cambia el sentido de las cosas. Absolutamente. Todo eso son cosas que como iglesia tenemos que saber, tenemos que conocer y tienen que ser que emanar de nuestro propio interior, como que ya estamos en lo que se llama el estado de santificación, desechando toda información de la carne. Vuelvo a repetir, no nos libramos de la naturaleza pecaminosa, pero por medio de la gracia de Dios, en la redención del alma que el Señor ha venido a darnos y a traer, somos ya habilitados para que nuestra ofrenda sea acepta por el Señor. No se puede extrañar. Sí. Todo lo que es para el Señor se refiere a perfección. Pero vivimos en un cuerpo imperfecto. Ahora, el Señor previó todo esto. No sé si vayamos a poder comprender una de las cosas que están escritas desde el Antiguo Testamento, cuando hablas de los panes sin levadura. Pero después dice, cuando se presenta para lo que es, no sé si lo encuentro aquí. Aquí está, en Levítico 23. Las fiestas solemnes. Hemos hablado sobre lo que es la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua. Y todas estas fiestas, todo lo que se hacía, era profético lo que iba a venir. Cuando se presenta la ofrenda en la fiesta de la segunda fiesta o la fiesta de las primicias que le llaman, de la nueva cosecha, que también está relacionado a Pentecostés, dice así:
en el versículo 23, en el capítulo 23, habla de que todo lo que se vaya a comer en esa ofrenda no tiene que haber levadura. Sticky photo! Sticky photo! It's like sticky. No tiene que haber levadura en esa fiesta, principalmente la fiesta de la Pascua. Pero a partir del versículo 15, dice así: contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ahí sí, con levadura. Sí. Es un poquito profundo esto, porque es algo que está relacionado. Está relacionado al día de Pentecostés. Cuando hablan de día de Pentecostés, los judíos no tienen nada que ver con la venida del Espíritu Santo. Es una fiesta para ellos. Pero en cuanto a lo que es el que haya venido el Espíritu Santo en ese tiempo, en ese día, y dando el nacimiento de la iglesia, porque el Señor Jesucristo dijo: no se muevan hasta que descienda, no salgan de ahí. Entonces, fíjense bien, pasaron 50 días, 40 días que el Señor anduvo después de la resurrección, más el día que se fue, 10 días más, son 50 días cuando descendió el Espíritu Santo. Se está refiriendo a ese punto. Los panes sin levadura que se presentaban en la Pascua, y todo era sin levadura, era perfecto. En el versículo 6 ahí dice sin levadura. Sí. Solamente eso puede tipificar el pan de vida del Señor Jesucristo. Solamente Él. Pero cuando ya viene las primicias de la segunda cosecha, entonces ya entra la iglesia. Pero como estamos en un cuerpo de naturaleza caída y contaminada, está tipificando la levadura en ese pan, que es acepta al Señor porque ya está la obra de la redención. De vuestras habitaciones vas a traer ese pan con levadura, o sea, la carne a venir. Pero yo ya puedo darla porque ya tengo, o sea. Exactamente, se puede, exactamente. No habíamos visto eso, ¿verdad? No, primera vez. Bueno, sí, pero es algo que así está, es profético todo esto. Yo sé que ella ahorita está patinando. Estoy intentando de entender. O sea, somos aceptos en el amado, dice el Señor, dice en la Escritura. So, sin levadura era... Sin levadura. Para que se pudiera dar la ofrenda. Está la perfección que Dios requiere en ello. Pero para que reciba nuestra ofrenda, tenemos que estar en la redención. Claro. No podemos quitarnos esta naturaleza caída, pero tenemos que presentarla sin actividad al Señor. O sea, sometida. Sometida, exactamente. Hermoso. Todo eso es lo que es la iglesia. Y bueno, y porque esto es pues como dice él, no es una lectura como muy, a mis ojos como la regla, ¿no? Haga esto. Pero lo espiritual dice otra cosa. ¿Alguna pregunta? So, Pentecostés, y tú no sabes eso, ¿verdad? Cuando Lo de Pentecostés, ella no lo entiende todavía, no ha estado en esos estudios, pero luego lo va a entender.
cuando descendió el poder de Dios en la iglesia y los habilitó. Fue el día que nació la iglesia del Señor Jesucristo. Hermoso, esto está en el siguiente. Entonces, a los 50 días de vuestras habitaciones vas a traer el pan cocido con levadura que tipifica la naturaleza caída. Y la levadura es como una contaminación. En la Pascua está prohibida la levadura. Y no tendré levadura en vuestras habitaciones todos los días de la Pascua, toda esa semana. El que la tenga será cortado del pueblo. Esa es la ordenanza. Pero a los 50 días, cuando se presentan las primicias y la siguiente cosecha, o sea, a partir de la Pascua, 7 días de reposo son 49 días y es sábado. Al día siguiente, que es día domingo, son 50 días. Entonces, Pentecostés viene del número 50. Penta, aquí es 50. Era la fiesta de los 50 días o la fiesta de Pentecostés. Era la segunda fiesta más grande en Israel. La primera era la de la Pascua. Que se celebraba cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y mira como dice, y ofrenda encendida de olor grato. De olor grato a Jehová, exactamente. Ahora trae la levadura. Esa levadura la trae la carne pecaminosa. Y grato a Jehová porque Él ya murió. Él pagó. Él ya pagó por exactamente. mí. Y entonces Y estamos en Jesús el proceso. conmigo. Ya les puedo yo ser grata porque Dios ve a Ya Jesús. para que la vean. Estamos en el Jesús pudo proceso. ser grata, Ajá. olor grato. Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de la perfección de su Hijo. Porque mira, Efesios 1, lo que leímos ahorita, pero el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aptos en el amado. Aptos o aceptos en el Aptos. amado. Entonces todo es a través del Señor Jesucristo. Jesucristo. Aceptados a través de Cristo. A través de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Fíjate de qué profundidad viene todo esto. ¿Qué pasó? ¿Están agarrando aire? Bendito sea Dios. Y es que, pues en el Nuevo Testamento, pues como que se entiende, pero esta de Levíticos, no. Hay cosas que son para mí muy, como si fuera mucha regla de cultura, y aquí, paso 1, 2 y 3, y hagan esto, y me pierdo. Sí. Oh, bendito Dios. Y como desde antes ya ¿Qué estaba. pasó? Te digo que hay que ir de un paso profundo a otro y luego a otro. Es conforme el Espíritu del Señor nos va llevando en ello. Amén. Para poder entender. Es que está tan, es tan inservible que Bueno, eso es la realidad de la naturaleza Tan caída. inservible. Pero acuérdate bien que al venir al Dios Señor nos hizo aptos entramos en una Jesucristo. transformación. Y es correcto lo que está diciendo ella. Entramos en una transformación en la cual vivimos en un estado de santificación y estamos siendo participantes de la naturaleza divina que nos va a llevar a la imagen del Hijo de Dios. Así está escrito en la palabra. Hasta que todos lleguemos, como dice en Efesios capítulo 4 precisamente, versículo 10, 11 por ahí.
como, Claro que eso es algo como se habla, profundo, es que entre ¿no? más se entienda, porque es tan difícil, El versículo 13. la carne de nada aprovecho. Tremendo dependa de. Ok, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto es progresivo. Aquí en esta naturaleza caída y pecaminosa no lo vamos a alcanzar nunca, sino hasta el momento de estar en su presencia. Es el último paso. Ese es el que va a rendir. ¿Por qué? Porque al estar en su presencia estamos libres ya de toda influencia de la naturaleza caída y pecaminosa. O cuando el Señor, que es lo mismo también en su presencia, venga con trompeta de Dios, como dijimos ahorita, entonces esta naturaleza caída y pecaminosa va a transformarse en una perfección, como lo explica el apóstol Pablo. Esto mortal debido al pecado, se está refiriendo a la naturaleza caída y pecaminosa, sea transformado en inmortalidad, o sea, llegue al punto de que se transforma o adquiere la naturaleza divina. Y esto corruptible, que es lo que ya están en estado de muerte, se vista de incorrupción. Es exactamente la misma transformación. Entonces se cumplirá la palabra, dice: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Acuérdense bien que la causa de la muerte es la sentencia por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero cuando eso termina, ya no hay victoria para la muerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios ha sido puesta ya en nosotros, la naturaleza divina. Es algo que la Escritura nos enseña y nos lo describe de esa manera por medio del apóstol Pablo. Aunque la Escritura dice que cuando venimos al Señor somos transformados y somos hechos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, la realidad es que entramos en un estado de santificación. Y es un paso en el cual tenemos una lucha que desarrollar. Y es la lucha que tenemos en contra de la naturaleza caída y pecaminosa. Es la lucha más fuerte que va a enfrentar cada ser humano. Pero se centran todos en que el enemigo es el que me quiere destruir y yo esto, yo para acá, yo para allá. Y ya cayó en el juego del enemigo. Porque es un enemigo que el Señor lo venció en la cruz. Pero lo que nosotros tenemos que vencer está más cerquita que aquel. No sé cómo andamos en tiempo. Pero espera, diga otra vez esa parte. Pero nosotros lo que tenemos, nosotros podemos vencerlo. El enemigo a vencer somos nosotros mismos. Nuestra propia carne. Más fuerte, puede ser hasta más fuerte. Es más fuerte. Y más, mucho más cuando esa carne caída y pecaminosa se hace carne religiosa. Yes. Eso es peor todavía. Porque la religión te ciega y te hace creer que vas bien. Es que ejemplo claro son los fariseos, religiosos, se sabían la palabra y fueron los que mataron, los que más rechazaron. Esto es cierto, o sea, ¿cómo es de fuerte eso? Claro que es fuerte. Y un gran ejemplo fue que se le apareció el Señor. Pablo, porque me persigue, ¿no? Era Pablo, Pablo. Saulo de Tarso. Pasado. Pablo, ya ves que él era judío y persigue a la iglesia del Señor Jesucristo y los mataba. Oh, Dios también se presentó a Pablo, yo no Jesús, sabía. sí, Jesús.
Ni Jesús. Sí. Y quedó ciego. Y ahí fue donde él se convirtió. Él creyó al Señor Jesucristo. O sea, Pablo es ese hombre, Saulo. No, hay muchas cosas que aprender. Y estoy así. Pasos de bebé. Ay, hermosa. Así empezamos todo. No. ¿Qué te vamos a decir? Pues si aquí estamos. Ay, Dios mío. Eso hace sigue. Falta. Esto sigue. Es algo. Es que tenemos que ver la realidad de la palabra, es la realidad del Evangelio. No hay dos evangelios, hay uno solo dado para toda la humanidad. Tenemos que tener la entereza de la gravedad de nuestra situación ante los ojos de Dios. Esa es una realidad. Porque ahí es donde vamos a ver la misericordia de Dios, cómo trabaja. Y es donde vamos a poder entender lo que es el amor y el temor de Dios. Pero todo el mundo ahorita, no, pues que Dios es amor, es puro amor, dijo uno que hacía predicciones por allá. No es cierto eso. La Biblia dice que Dios es amor, sí es cierto, pero también dice que es fuego consumidor. Y dice también, da lugar a la ira de Dios, que mío es la venganza, y el Señor, yo pagaré, entonces es un Dios de venganza también. Pues hay que temer a Dios también. Claro, pero un temor reverencial. Claro. No es temor como de tener miedo, porque eso no nos ayuda a nada, sino es de no fallarle, un temor reverencial por lo que Él es. porque se lo merece. Como dijo el apóstol Pedro, no hemos dado a conocer lo que es el mensaje del Señor. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué es una fábula artificiosa? No sé cómo dice la versión, primera de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eso es lo que es el Señor. ¿La quiere como más moderna o qué? Más antigua. Más antigua. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Así es. O sea, estaba dando un testimonio de lo que estuvieron mirando ellos, no de lo que alguien anduvo inventando. O sea, no fue un cuento, no fue un comentario, un rumor, no, ellos lo vieron. Él lo vio, porque este es Pedro hablando. ¿Cuál era la segunda? Segunda de Pedro 1:16. 1:16. Que no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas astutamente ideadas. Sí, son artificiosas. Habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Así es. Estaba dando un testimonio contundente, porque esa era una de las fuerzas que no podía ser debatido, todas sus palabras, cuando se enfrentaban a los gobernantes de los judíos. Nosotros somos testigos de esas cosas. Y ustedes también, porque ustedes fueron los que lo hicieron. Y no les podían decir nada que no era cierto.
Lemuel. ¿Eh? Pero cuando necesitamos nosotros hacer esto, la de Marcos, la que usted dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, entonces el mundo empieza en cuanto salimos a su casa. Con su casa, con su familia. En el tiempo antiguo, el mundo conoció, no había internet, no había televisión. Ahora se gastan millonarias sumas porque se usa la televisión, se da a conocer, pero no sustituía el trabajo del discipulado. Y el principal trabajo es uno a uno. Nosotros conocemos a alguien, le damos la palabra, él o ella conoce a alguien más, le da a ese otro a otro, ese otro a otro. Así va. Así es como creció el evangelio. Y no se trata de estar formando grandes multitudes para reunirlos ahí, no se trata de eso exactamente. De hecho, cuando en la iglesia primitiva sucedió eso, en Jerusalén había confort, había paz, se respiraba paz por todas partes. Ya los gobernantes, los judíos que estaban en contra, ni se atrevían a acercarse, le tenían miedo al pueblo que los apedreara. Entonces fue cuando el Señor desató una terrible persecución a la iglesia y salieron despavoridos, y por donde iban predicando la palabra, porque la ordenanza era: me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya estaban todos ahí, muy a gusto. A ver, Pablo, a ti te mandaron los incircuncisos, que Dios te bendiga y síguele, va bien. Nosotros a la circuncisión aquí nos quedamos. Y eso fue un problema muy grande para la iglesia. Yo oí eso de que los hombres tenían que ser circuncidados para poder estar cerca de Dios, ¿es cierto? Eso es una situación que está relacionada al primer pacto de Dios con el pueblo de Israel. La circuncisión era la señal del pacto, y a manera de que no se le olvidara al hombre, porque era en el hombre nada más, se la puso donde la mirara todos los días. ¿Cierto? Sí. Para recordar. Exactamente. Ahora, la incircuncisión del corazón, que habla ya desde el profeta Isaías, es la incredulidad de la persona, y ahí no hay diferencia en sexo. Es la dureza del corazón, es la incircuncisión. Isaías ya es más adelante ya, ¿verdad? Sí. Okay. La dureza del corazón es lo que habla de la incircuncisión del corazón. Y lo compara con un corazón de piedra también. Un corazón que no quiere creer. Un corazón que no tiene un sentimiento, que no tiene la sensibilidad de la carne. Así es. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? No hay. ¿Quién sigue arriba? No. ¿Quieres? Etiquetar a Isabel González. Ah, sí, le quiere etiquetar el que está aquí presente. Y abajo, ¿quién es? Rosalba. Rosalba. Y más arriba no sé qué. Bueno, pues bendito sea Dios. Yo creo que no hay más preguntas. Es la mía. Parece que nos ha rendido un poco. Le andamos bien bateados. ¿No quiere que le hagamos preguntas? Oh, bendito Dios. Mi palabra, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que va a hacer efecto y va a cumplir para lo que ha sido dada. Cada vez que confrontamos la palabra, salimos como si enfrentamos a un león, todos arruñados,
todo raspado. Porque la palabra, así es. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor. Parece que no hay muchas preguntas así de momento. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque no es palabra de hombre. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza, porque dentro de todo, Señor, la misericordia que eres movido y tu gracia tiene un grande propósito para esta humanidad. Y al igual que el águila, Señor, cuando tiene que ser renovada, pasa por una situación terrible de sufrimiento, de dolor, de angustia, de hambre, porque ni para poder comer queda bueno. Pero cuando empieza, Señor, a salir los renuevos, está completamente preparada para la segunda etapa de su vuelo. Padre, te damos gracias, porque tu palabra así nos los ha enseñado. En tu palabra encontramos que tú, Señor, nos rejuveneces como el águila. Y para poder rejuvenecernos como el águila, hay que enfrentar todo tipo de angustia, sufrimiento, la pérdida de lo que lo podía mantener en vuelo, en fin, cuántas cosas, Señor. Bendito sea tu nombre. Pero cuando viene el plumaje divino, Señor, aleluya, todas las angustias pasadas quedan allá en el pasado para enfrentar una nueva vida, una nueva realidad, Señor, con las cosas que tú nos das. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que escuchan aquí y en cualquier lugar, Señor. Aquellos que abren su oído a la sabiduría, al consejo de la inteligencia, aquellos que buscan, Señor, apasionadamente el conocimiento tuyo, Señor. Sea la gracia, Señor, reflejada en ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea el mover de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias por el mensaje, Señor, que traes a nuestras vidas. Necesario, Señor, en estos tiempos terribles de apostasía, Señor. Te damos gracias porque todavía, Señor, te mueves en medio de tu remanente. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por Jesucristo, nuestro Redentor amado. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Amén y amén. Oh, bendito su nombre. Bendito su nombre para siempre. Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando y de los que nos van a escuchar en alguna ocasión. El Señor nos colme de su rica bendición y misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Dios bendiga. Ok. Aquí, eso finaliza.